Me parece que sí, que el contexto es la crisis social y la emergencia habitacional que hay en el país. Hay 10 millones de inquilinos en el país, el 50% de ese volumen se concentra en la provincia de Buenos Aires, pero incluso en la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, hay 40% de inquilinos. Es decir, se pasó de un país en el que la vivienda propia era una aspiración posible, de cualquier asalariado, había acceso al crédito, planes de vivienda, a una situación donde acceder a la vivienda propia es muy complejo y con la desregulación de la ley de alquileres en debate todo el año pasado y actualmente en el Congreso, esa situación se intensifica porque incluso alquilar se transforma, digamos, en una utopía. Entonces me parece que ese es el marco. A partir de ahí, cuando hay una situación de emergencia social y el Estado no interviene a favor de los sectores, en todo caso más indefensos, las mafias organizadas actúan. Es así porque ven la oportunidad de un nicho de negocios que es, me parece a mí, las claves a partir de las cuales empezar a mirar esto. ¿Cómo la ves a la política posicionada respecto de este caso puntual? Mirá, la veo en otra sintonía, completamente. Es decir, de la ley ómnibus de conjunto y el DNU, digamos, lo que hay es desregulación en materia de alquileres a favor de las inmobiliarias y los grandes propietarios. No hay ninguna preocupación ni ningún plan a la vista que ataque este problema que es grave y que creo que va a tender a intensificarse en los próximos años, pues se combina con un salto en la pobreza, deterioro en el nivel de ingresos, es decir, es parte de una necesidad básica la vivienda. Totalmente, porque en realidad el Estado sí está presente. ¿Cómo está presente? La connivencia policial. Claro. Es decir, nada de esto sucede sin la connivencia policial y del poder político municipal de La Matanza, porque Adorni dice, casi en una posición progresista, ¿dónde está el Estado? Como chicana al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero el intendente de La Matanza lo circunscribe a un hecho estrictamente policial. Y en realidad hay un problema social de fondo del que ninguno se hace cargo. Recordemos que si uno conecta esta situación de conflicto por el acceso a la tierra y la vivienda, se retrotrae a la crisis en Guernica. Lo que pasa es que nadie toma ninguna tierra si tiene condiciones de acceder a la vivienda propia. Los que provenimos de familias trabajadoras, bueno, tenemos la referencia de los créditos del banco hipotecario hasta la década del 80. Tenés el ejemplo de nuestras familias migrantes, en todo caso de Italia o de España, que con esfuerzo fueron construyéndose la casa propia. Pero era otro modelo de país, es decir, había acceso al trabajo estable, había acceso al crédito a tasa cero. Hoy nada de eso existe. La política en general, la política tradicional no está pensando en esto y por lo tanto, es decir, los vacíos que deja el Estado y la política pública, bueno, la necesidad de la gente lo ocupa y las mafias organizadas ven nichos de negocios que con connivencia, insisto, del Estado. Porque a este episodio, la policía, que es rápida cuando quiere desalojar, llegó como 2 horas tarde. Ahora, no es que no conocen lo que pasa ahí. Creo que por un lado, primero es clave la organización de los afectados, ¿no? Creo que esta es una manera de resolverlo en la desesperación, las tomas y esta forma de ocupar el espacio. Hay organizaciones de inquilinos, pero después tiene que cambiar por completo el orden de prioridades de la política pública. Hace muchos años que no se discute seriamente la vivienda como un derecho social. Es decir, se ha transformado en un privilegio, en un bien de lujo, cuando en realidad es un derecho constitucional desde hace mucho tiempo. Entonces, en la medida en que no cambie el orden de prioridades, es difícil y no estamos hablando de un problema imposible de resolver. Insisto, son 10 millones de personas. Bueno, qué bueno eso, que no sea imposible. Es inversión, y es inversión pública en esto. Se ha tomado deuda externa en los últimos años, varias de las últimas gestiones, por cifras siderales,
y que nunca se investigó cuál fue el destino, se sospecha, se analiza la especulación financiera. Ahora, por ejemplo, el destino de la vivienda como plan y política pública activa, digamos, es una prioridad, en mi opinión, indispensable. Es una radiografía, es una postal de la situación de precarización laboral, de desesperación por la estabilidad habitacional también, porque alquilar es tremendo, pero no es tremendo en la capital, en las comunas de clase media. Se va haciendo complejo alquilar en los barrios precarios, en las villas miserias de capital, donde los alquileres de, digamos, una pieza donde por ahí vive una familia hacinada también está escalando. Y yo hacía algunas cuentas recién, mientras escuchaba el testimonio y chequeaba algunos datos, y me daba lo siguiente a propósito de las prioridades y de política pública que comentábamos antes. En todo el periodo en el que funcionó el Plan Procrear, en la edición 1 y 2, no llegó a construir efectivamente 100.000 viviendas, cerca de 10 años. Con el desembolso que recibió el gobierno y que acordó hace pocos días para pagar vencimientos de 3 meses de la deuda que tomó el macrismo y que en campaña electoral todo el mundo coincidió, todo el mundo que se oponía al macrismo coincidió en que tenía carácter fraudulento y que nunca se investigó. Con ese monto para pagar vencimientos de deuda, 3 meses alcanza para construir el doble de todas las viviendas que construyó el Plan Procrear en 10 años. Se ha terminado transformando en un mecanismo de acceso a la vivienda, claro, para todo un sector social, porque a mí no me sorprende porque, bueno, La Matanza tiene muchas tomas, no es esta la única. Esta, por supuesto, es noticia por los hechos trágicos de las víctimas y la violencia en particular, pero Guernica era una toma también muy grande, fuera de Matanza, pero en la zona sur. Y me parece que, insisto, si el Estado no tiene una política planificada, activa, de diseñar un relevamiento de tierras, banco de tierras, soluciones habitacionales masivas, destinar recursos, a generar expectativa en que a través de algún crédito con tasa cero o un mecanismo accesible para el conjunto de la población, que ya alquilando se le complica la situación, este mecanismo de acceso con mafias organizadas que lucran con la necesidad de la gente punto clave y el Estado ausente, claro, bueno, se va a seguir multiplicando. Mi pronóstico no es que no es esta es la última, claro, para nada. Sino